Muy buenos días, hermanos. Nuevamente con ustedes desde la Alianza Cristiana y Misionera de Manchay. Soy el pastor Elías Vega y hoy día terminamos la serie Hablemos de Jesús. Hemos estado compartiendo Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana y hoy día vamos a estar viendo el tema Cristo Rey que viene. Cuando nosotros hablamos de Cristo Rey que viene, vamos a hacer referencia a lo que en nuestro logo está la corona. Ustedes han visto, la corona representa al rey que viene pronto. Nosotros creemos que la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia va a manifestarse muy pronto. Su venida va a ser antes del milenio y puede ocurrir en cualquier momento. Al mismo tiempo, dentro de nuestro logo también tenemos lo que es el globo terráqueo, que representa nuestra misión en el mundo. Es decir, el mensaje de Cristo Rey que viene está ligado a un mensaje misiológico, a un mensaje misionero. Es decir, el Señor Jesús envió a sus discípulos a que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Cuando nosotros agarramos las Escrituras, vamos a darnos cuenta de que el retorno de Cristo está muy ligado a la predicación del Evangelio. Y este llamado que el Señor hizo a los discípulos continúa ahora en este tiempo para con cada creyente. De modo de que cuando hablamos del Cristo Rey que viene, estamos hablando inmediatamente de la misión que tenemos, que es evangelizar a todos los perdidos. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios cómo es que el Señor Jesús se manifiesta como Rey, vamos a darnos cuenta que los escritores bíblicos hablaron de Jesús como Rey. Ahora, en el Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. En este salmo, que es un salmo mesiánico, David está hablando del Mesías que es considerado Rey. Mateo capítulo 2 versículo 2 dice: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Qué interesante cómo es que Mateo presenta a este grupo de personas que viene a buscar a Jesús y ellos están buscando un rey. También Mateo capítulo 21 versículo 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Es decir, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, ustedes recuerdan, él entró subido en un pollino, la gente empezó a tirar sus mantas, a tirar diferentes objetos en el piso para que Jesús pueda pasar, como cuando un rey venía de una victoria y la gente lo recibía. Y la gente empezó a decir: Hosana al Hijo de David. Al mencionar Hijo de David está haciendo referencia al rey David, y un descendiente del rey David definitivamente estaba dentro de lo que era la monarquía. Cuando nosotros hablamos de Hosana, Hosana es la unión de dos palabras que habla de liberar, habla de suplicar. En otras palabras, cuando este pueblo decía Hosana al Hijo de David, estaba diciendo: te suplicamos que nos salves, te suplicamos que nos liberes, por favor libéranos. Esa era la expresión: sálvanos, sálvanos. Y lo decían como mirando a Jesús como ese rey que los iba a liberar, pero en su concepción estaba que los iba a liberar físicamente, los iba a liberar del yugo de los romanos que estaban en ese momento ellos sujetos. Cuando vamos a Juan capítulo 19 versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Usted debe recordar cuando los religiosos vinieron y le dijeron: no pongas eso, se dice Rey de los judíos. Y Pilato dice: lo que está hecho, lo que he dicho, lo que ya lo mandé, ahí se queda. De modo que cuando nosotros hablamos y vemos en las Escrituras, definitivamente las Escrituras lo colocan a Jesús como Rey. Y este Rey que nosotros vemos en la Escritura como el Señor de señores, como el amo absoluto del universo, en un momento determinado prometió que iba a regresar. Y es más, cuando Él ascendió a los cielos,
dice la Escritura que unos ángeles aparecieron a los discípulos y le hablaron del pronto retorno del Rey y especificaron una verdad, y la verdad era de que este Rey iba a ser visto por todos los que iban a presenciar su retorno, y el texto dice: todo ojo lo verá. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta de que hay 318 referencias que hablan acerca de la venida de Jesús. Hay mucha cantidad de textos que hablan del retorno de Jesús. Cuando en Hechos capítulo 1 versículo 11 dice: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, los discípulos estaban mirando que Jesús estaba yéndose al cielo, estaba ascendiendo, estaba yendo hacia las nubes. Los ángeles le dicen: de esa manera que ustedes lo ven ir, Jesús va a regresar, lo van a ver. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Cuando Lucas capítulo 21 versículo 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Jesús está hablando acerca de su retorno y está mencionando de que la gente lo va a ver. Entonces, cuando hablamos del retorno de Jesús, cuando hablamos de la venida de Jesús, estamos hablando de algo que va a ser visible. Ahora, surge entonces una interrogante: ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo ocurrirá este retorno del Señor Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más aún, en Mateo capítulo 24 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué interesante es cómo Jesús establece una verdad que nosotros debemos tener presente, de que ni tú ni yo podemos determinar el día y la hora. Ya hace muchos años atrás, cuando estábamos a puertas de entrar en el año 2000, ustedes recuerden que la gente decía: se va a acabar el mundo, ya va a venir Cristo, y por ahí se levantaban algunos falsos profetas que mencionaban el retorno de Cristo. Se aparecía una niña que de pronto por ahí lloraba y decía de que el mundo se iba a terminar en el año 2012, y nada pasó. De igual forma, a través de la historia se han levantado hombres cuyos mensajes hablaban del retorno de Jesús. Y es más, se atrevieron a poner fecha del retorno de Jesús. Si ustedes ven esta imagen pertenece a William Miller, que fue uno de los fundadores del movimiento de los adventistas del séptimo día. Él dijo que Cristo iba a venir en el año 1844. Y como no vino, él cambió su fecha a 1845. Al fallar esta fecha, él también cambió. También ustedes pueden ver a este personaje que se denomina Carlos Russell. Él es el fundador de los Testigos de Jehová. Es más, él dijo que en el año 1914 Cristo vendría por segunda vez. Como falló la fecha, lo cambió a 1918. Él fue luego, Rutherford, que fue su sucesor, también pronosticó en su libro, ¿no es cierto?, fechas que definitivamente no se han cumplido. Y para poder salir del apuro dijeron que Cristo sí había venido, pero de manera espiritual. Está aquí reinando de manera espiritual. Sin embargo, lo cierto es que el Señor Jesús con mucha claridad dijo de que el hombre no podría determinar una fecha, ni podría calcular, ni podría colocar cuándo Él iba a venir, porque solamente el Padre lo sabía, ni aun los ángeles sabían esa fecha. Entonces, lo que podemos decir es que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Es más, Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, cuando hablaba del retorno de Jesús, él hablaba que ya se acerca, que ya viene. No daban una fecha, sino que decían que en cualquier momento podría ocurrir el retorno de Jesús. Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, cuando vemos los escritos bíblicos, cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, la abrimos y empezamos a leer acerca de
el retorno de Jesús, vamos a darnos cuenta que la Escritura nos habla de que puede venir en cualquier momento. Cuando vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, en Apocalipsis ya el Señor Jesús en esa revelación está diciendo de que Él viene pronto. Entonces, cuando nosotros hablamos, no podemos poner fecha del retorno de Jesús. Lo que podemos decir es que la Escritura dice que Él viene pronto. Pero al mismo tiempo, ese regreso de Jesús aquí a la tierra no debe causar miedo, ni temor, ni espanto. El apóstol Pablo más bien lo presenta como una esperanza bienaventurada. Es decir, como un deseo de que el Señor venga pronto, pero al mismo tiempo que nos trae felicidad. En Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo está diciendo de que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El creyente no debe estar pensando en el retorno de Cristo como un acontecimiento pavoroso, un acontecimiento que le cause miedo, le cause terror, sino más bien como una esperanza bienaventurada, como un deseo de que venga para que nosotros podamos disfrutar de su presencia. Cuando nosotros hablamos del retorno de Cristo, este retorno de Cristo también nos conduce a la santidad de corazón. Miren lo que dice 1 Juan 3, versículo 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí Juan está diciendo que nosotros que somos hijos de Dios, aún no se ha terminado el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro ser. ¿Se acuerda que cuando hablamos de santificación hablamos que el Espíritu Santo está guiándonos a parecernos a Cristo y Cristo está empezando a vivir en nosotros y está empezando a manifestarse en nosotros? Y Juan está diciendo, aún no se ha manifestado el 100% de lo que vamos a hacer. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Lo que Juan está diciendo es que la venida de Jesús debe crear en tu corazón un deseo de pureza, un deseo de santidad, un deseo de que cuando te encuentren preparado en base a la santidad de Dios. Cuando vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que el regreso de Jesús debe crear en ti un deseo de ser como Él es, santo, purificado, sin mancha, irreprensible y en paz. En otras palabras, alejándote del pecado. En otras palabras, abandonando toda obra que tiene que ver con el pecado. Entre más comprende un creyente acerca de la venida de Jesús, más anhela pureza para su vida. Ahora, cuando nosotros hablamos del retorno de Cristo, cuando nosotros hablamos de que nadie sabe el día ni la hora, cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios nos dice de que viene pronto, esto hace de que nosotros le digamos, sí Señor, ven pronto, pero yo voy a hacer todo lo posible para mantenerme santo y sin mancha delante de ti. Pero al mismo tiempo, esta oportunidad de tu retorno va a hacer de que yo pueda tener ese deseo de seguir compartiendo tu palabra, de seguir hablando de ti. Por eso, el retorno de Cristo nos conduce, nos guía a seguir predicando. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 14.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor Jesús habló en Mateo capítulo 24 acerca de los acontecimientos que iban a ocurrir en la tierra antes de su regreso, la mayoría enfatiza en los terremotos, en los maremotos, en las plagas, en las pestes, en todos los acontecimientos que Mateo dice que va a ocurrir antes que el Señor venga. Definitivamente muchos de esos acontecimientos ya ocurrieron, pero Jesús centró como un indicador de su pronto retorno este versículo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Una de las evidencias más clara de que Cristo viene pronto es la propagación del evangelio a nivel mundial. Y esto ha traído como consecuencia burla de mucha gente, porque mucha gente dice, siempre hablan, Cristo viene y nunca viene. Siempre dicen, Cristo vuelve pronto y hasta ahorita estamos esperando y no viene. Cuando ocurrió eso en la época de Pedro escribe este texto en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante es que nosotros entendamos que el Señor Jesús no se demora porque quizás se olvidó venir, que el Señor Jesús aún no se manifiesta porque a lo mejor, mis hermanos, no es verdad eso que estamos predicando. Pedro lo coloca de esta manera. El Señor no viene porque está esperando de que mucha gente todavía se arrepienta. Es decir, la tardanza para el Señor Jesús no es tardanza, sino es una oportunidad para que las personas puedan acercarse a Él y puedan arrepentirse. Y dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando habla de la predicación, cuando habla de el mensaje salvador, está hablando de que el mensaje que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó y que Él es capaz de perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna, darnos vida nueva, ese mensaje es el que debemos anunciar para que el evangelio pueda ser inundado por todo el mundo y de esa manera estamos preparando el pronto retorno del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que seguir predicando, uno dice, ¿qué predico? ¿Cuál es el mensaje del Rey? ¿Qué es lo que yo debo comunicar? El mensaje del Rey. Cuando hablamos de Mateo capítulo 24, el que hemos leído, dice, y será predicado. Esta palabra predicado, en el idioma que ha sido escrito en la Escritura, en el idioma griego, significa keruso, y habla de un heraldo. Un heraldo era una persona que se encargaba de comunicar algo que el rey deseaba que la gente se entere. Y este heraldo era un abanderado que iba hacia adelante anunciando con solemnidad y con mucho respeto el mensaje que el rey le estaba encomendando. Y esa es la idea cuando Jesús está hablando y será predicado el evangelio. Significa de que tú lo tienes que compartir con el respeto absoluto y con la reverencia que merece el hecho de que estás comunicando un mensaje del rey. Ahora, tenemos que precisar que no dice este texto que este evangelio debería ser predicado. Tampoco no dice este evangelio puede que sea predicado. Es decir, no está en duda, sino Jesús está diciendo que este evangelio será predicado. No te está dando la opción a ti de que si quieres predicas o si deseas predicas. No, tienes que predicar. El término será predicado está escrito en un énfasis de orden y no de sugerencia. La palabra predicado habla de acción que acompaña a todo lo que hacen la tarea. El evangelio no será oído hasta que no sea predicado. Cuando Jesús dijo, y será predicado, está hablando de que tú lo tienes que hacer sí o sí. Porque Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que predicar? Jesús dijo, este evangelio del reino. Y Mateo capítulo 4, versículo 17, está hablando de evangelión, que significa buenas nuevas.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús establece de que su retorno va a preceder a la extensión del mensaje del evangelio en todo el mundo, está hablando que su evangelio, las buenas noticias, tiene que ver con una acción. Nosotros tenemos que decir a la gente que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. Es más, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, cuando Jesús dijo que este evangelio se va a predicar por todo el mundo, se estaba refiriendo a que nuestro deber es anunciar el arrepentimiento y que la gente crea en el evangelio, crea en la obra que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. En Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ante esta orden de anunciar el evangelio, ante esta orden de anunciar el evangelio del reino, el evangelio del reino tiene la connotación de hablar de arrepentimiento, de hablar de que crean en la obra de Jesús y que la gente se bautice como una forma externa, como una evidencia externa de una decisión interna. Por eso dice el pasaje: se bautizaban hombres y mujeres. Qué importante es eso, porque el evangelio del reino hace que la gente se vuelva de su pecado y que pueda confiar en Jesucristo, y al mismo tiempo pueda experimentar el nuevo nacimiento y como consecuencia de eso tener perdón de pecados, vida eterna y vida nueva. Y el mismo texto dice que nosotros debemos compartir este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Cuando hablamos del retorno del Rey, cuando hablamos de la venida de Jesús, tenemos que tener presente de que la venida de Jesús está ligada a la evangelización, a la proclamación del evangelio a todo el mundo. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante que este texto dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una de las interpretaciones de este texto dice: y mientras estén en Jerusalén, estén en Judea, y mientras estén en Judea, estén en Samaria, y mientras estén en Samaria, estén hasta lo último de la tierra. No significa que primero vas a evangelizar tu Jerusalén y cuando acabes recién vas a Samaria y cuando acabes no, sino está hablando de un continuo acto de predicar el evangelio a diferentes tipos de personas. De modo que no se trata entonces de lo que harían los discípulos, sino más bien de lo que serían los discípulos. Es decir, acá no está hablando de que el discípulo, ¿no es cierto?, va a hacerla de testigo, sino va a ser un testigo. Cuando hablamos de ser, está hablando de que ha experimentado algo, que ha vivido algo, ha sido el testigo ocular, presencial de un suceso, de modo de que él pueda relatar. Y el creyente ha tenido un encuentro personal con Cristo. El creyente ha experimentado el nuevo nacimiento y eso es lo que tú tienes que compartir. Es el testigo de la obra que Jesús ha hecho en tu vida. Por eso que cuando a Pedro recuerdan, el ángel los saca de la cárcel y los sacerdotes se enteran de que ellos están libres, van a buscarlos para tomarlos presos y les prohíben que prediquen y ellos dicen: y nosotros somos testigos, ¿no? Cuando el apóstol Pedro es conminado por estos sacerdotes de que no predique el evangelio, él dice: ¿cómo vamos a predicar? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, porque nosotros somos testigos suyos de estas cosas. En otra palabra, lo que nosotros hablamos es porque lo hemos experimentado. Y testigo viene de un término que significa mártir. Mártir es una persona que ofrece su vida, una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o sus convicciones. En otras palabras, es una persona que se sacrifica en cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, cuando Jesús está hablando
de que su pronto retorno tiene que ver con el hecho de predicar el evangelio, de ser ese portavoz, de ser ese hombre, esa mujer que va a anunciar la verdad del evangelio, ese heraldo que va a comunicar las buenas nuevas, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo va a hacer como una experiencia personal. No está hablando de un relato que a ti te lo contaron y te gustó y lo vas a anunciar. Está hablando de que tú, que has experimentado el nuevo nacimiento, tienes que cumplir la labor de predicar el evangelio a toda criatura. Y Jesús lo presentó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra vamos a ser sus testigos. Y colocó esta verdad. Entonces vendrá el fin. Qué interesante, hermanos. Ahora, esta no es una gran comisión ni un gran mandamiento, es una gran certeza y una gran seguridad. Jesús dice, yo vengo pronto. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles lo saben, solo el Padre. Pero ustedes deben estar preparados. Pero una de las señales que va a ser mi pronto regreso es que el evangelio va a ser predicado por toda la humanidad. Entonces vendrá el fin. Y uno se pregunta, ¿y si viene el fin, qué va a suceder con nosotros los creyentes? Si viene el fin, ¿qué va a ocurrir? Es por eso que esta lección, esta meditación, esta predicación no está apuntando a lo que va a suceder en la tribulación, en la gran tribulación, en el milenio, lo que va a suceder en la batalla de Gog y Magog o la anterior, la batalla de Armagedón, ni tampoco de los sellos del Apocalipsis, las trompetas o las copas de la ira, sino el retorno de Cristo tiene que ver con el hecho de que tú y yo tenemos que predicar el evangelio. Entonces vendrá el fin. Es decir, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú y yo vamos en algún momento a compadecer ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora mira, mi hermano, qué importante es. Nosotros decimos, Cristo viene pronto, Cristo Rey que viene. Pues nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque un día se te va a tomar en cuenta de esa labor, de ese encargo que se te ha dado. Ahora tú dirás, eso se lo dieron a los apóstoles, a los discípulos. No, mi hermano. Ese encargo de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Jesús lo dio cuando estaban los discípulos y los 120 reunidos. Y cuando le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, lo que hemos leído hace un momento, lo dijo delante de más de 500 personas. Significa, mi hermano, que es tu responsabilidad y mi responsabilidad el predicar el evangelio del reino, el predicar el arrepentimiento, el predicar el perdón de pecados, el predicar de que Cristo puede transformar la vida de la persona. Tenemos que hacerlo porque vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y por eso Pablo en una oportunidad decía, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no predico el evangelio. Ahora, el tribunal de Cristo involucra a creyentes que dan cuenta de sus vidas a Cristo. Eso tenemos que tener presente. El tribunal de Cristo va a ser para los creyentes. El trono blanco va a ser para los no creyentes. Eso lo vamos a estudiar en las redes esta semana. El tribunal de Cristo no determina la salvación, porque el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo ya están todos los salvos. Y cuando veamos en la semana, en cada red, que el tribunal de Cristo se va a dar de manera paralela de la tribulación y de la gran tribulación, y que tú y yo vamos a estar delante de Jesús y el Señor Jesús va a juzgarnos conforme a las obras que hemos hecho luego de haberlo recibido como Señor y Salvador, vamos a darnos cuenta de que ese tribunal es un tribunal para recompensas. El tribunal de Cristo
o en el tribunal de Cristo, los creyentes son recompensados en base a cuán fielmente sirvieron a Cristo. Te pregunto, mi hermano, tú que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuán fiel eres al Señor? Quizá tú digas, ya tengo la salvación, no va a pasar nada. Pues vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo porque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y es juez justo. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué tan bien obedecimos a la gran comisión? ¿A cuántos has predicado durante toda tu vida? ¿A cuántos has anunciado el Evangelio de Jesús? ¿O te avergüenzas, o tienes miedo, o tienes temor? En el tribunal de Cristo vamos a ser evaluados durante nuestra vida de creyentes, a cuántas personas le predicamos de Jesús. También, qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado. El Señor Jesús te ha dado el Espíritu Santo. El Señor Jesús te ha dado la palabra de Dios. El Señor Jesús te ha dado hombres y mujeres como consejeros para que tú puedas buscar ayuda y seas victorioso sobre el pecado. Y en el tribunal de Cristo se te va a preguntar cuán victorioso has sido sobre el pecado. También se nos va a preguntar qué tanto controlamos nuestra lengua. Y tú dirás, mi hermano, ¿y cómo sale eso? ¿De dónde sacas tú esas preguntas? Pues en la Escritura está todo eso. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor va a dar recompensas. En aquel tiempo la corona representaba una recompensa, por eso en ese sentido habla de corona la Escritura. Habla de galardón la Escritura. Y cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Aquí Pablo, escribiendo a Timoteo, le está diciendo de que hay una corona que se llama la corona de justicia, que el Señor va a dar a aquellos que aman su venida. Y hace un momento decíamos que el que desea que Jesús venga se va a guardar, se va a purificar, se va a separar de las cosas del mundo. Te pregunto, ¿esta corona será para ti? ¿Tú amas la venida del Señor Jesús? ¿Tú puedes decir, sí, Señor, ven pronto? Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que ha prometido a los que le aman, que Dios ha prometido a los que le aman. Mira, acá hay otra corona, corona de vida. ¿Para quiénes es? Para los que resisten la prueba, es decir, para los que no caen en tentación. Y acá Santiago está hablando bienaventurado el varón, pero también está refiriéndose a las mujeres. No significa que solamente este texto es para los hombres, sino bienaventurados los creyentes que soportan la tentación. Porque cuando hayan resistido la prueba, dice resistir la prueba, no que se quebró, resistió la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces acá vemos dos coronas, la corona de justicia para los que aman su venida y la corona de vida para aquellos que resisten la tentación. 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una corona que se le denomina la corona incorruptible de gloria y está dirigido a aquellos que les encanta el poder ayudar a sus hermanos, a los que pastorean, a los que discipulan, a los que están animando a sus hermanos. Hay una corona que se llama la corona incorruptible de gloria. De Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona para aquellos que están dispuestos a sacrificar su mente, su tiempo, su voluntad, sus vidas. A ese tipo de creyente le está reservada la corona de la vida. Entonces cuando nosotros vemos, mi hermano, esto, que el retorno de Cristo tiene que ver con el anuncio del Evangelio a todo el mundo, y ese anuncio va a ser que tú formes parte de la multitud de hombres y mujeres que dijeron, sí, yo voy a predicar el Evangelio porque recibí la orden del Señor Jesús. Ese encargo es para mí y voy a anunciar las buenas nuevas. Como consecuencia de eso, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, tú podrás decir, sí, Señor, lo hice, y tendrás tu recompensa. En conclusión, cuando hablamos del retorno de Cristo, pareciera que vamos a hablar de los juicios del Apocalipsis,
Pareciera que vamos a hablar del milenio, pareciera que vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los juicios, de la tribulación, de la gran tribulación. Pues el retorno de Cristo está muy ligado a la predicación del Evangelio. El retorno de Cristo está muy ligado a esa orden que el Señor te ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que tú y yo tenemos un encargo que el Señor nos ha dado, y ese encargo tiene que ver con un precioso presente que nosotros podemos dar a las personas, que se llama buenas nuevas, que se llama evangelio. Y ese acto de evangelizar, ese acto de perseverar, hace de que tú y yo tengamos que hablar para que el retorno de Cristo sea inminente, sea pronto. Y es ahí donde viene este mensaje que Jesús da a una iglesia en Apocalipsis. Y dice: he aquí yo vengo pronto. Y eso es verdad. Y ya hemos hablado de eso hace unos momentos. Y dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, tú tienes un tiempo en la fe. 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, no lo sé. Todo lo que tú has obtenido, todo lo que tú has logrado, todo lo que tú has podido grabar en tu mente y en tu corazón, reténlo. No lo botes al suelo por un pecado. No lo botes al suelo por una rebeldía. No, retén lo que tienes, dice la Escritura. Y cuando habla de retén, está utilizando un término que es krateo, que significa detener, mantener firme, aferrarse a. Es decir, la salvación se te ha dado de manera gratuita y lo hemos visto en Cristo Salva. La santificación es la obra del Espíritu Santo utilizando la palabra para que tú te parezcas a Cristo y Cristo viva en ti. Las verdades que tú has aprendido, reténlas, manténlas. ¿Por qué razón? Porque todo aquello que tú has aprendido y lo pones en práctica, cuando estés en el tribunal de Cristo, vas a obtener una recompensa. Y cuando vemos en 1 Juan capítulo 2 versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Hay mucha gente que a mitad de camino se desanima y se aparta del Señor. Hay muchos creyentes que se ofenden, se desilusionan, se resienten y se apartan de los caminos del Señor. Hay muchos creyentes que se envuelven tanto en los negocios de esta vida que se olvidan de aquel que los llamó por soldados, como bien dice Pablo. Pero acá dice: mirad por vosotros mismos. Comienza a pensar en tu vida. Comienza a pensar en tus responsabilidades, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo. Es decir, todo el esfuerzo que tú hiciste a lo largo de la vida que Dios te ha dado como cristiano, mi hermano, esfuérzate por retener todo eso, para que haya un galardón completo, dice el apóstol Juan. Hermano, esta verdad es algo que debe mover tus emociones y debe mover tu voluntad a cuidar tu integridad personal, a cuidar lo que entra en tu mente, lo que entra en tus ojos, lo que sale de tu boca, lo que tus manos tocan, lo que tus pies andan. Y de esa manera poder presentarte ante el Señor sin mancha. Y Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto es claro, mi hermano. El retorno de Cristo no tiene que ver con un terror, un miedo para el creyente. El retorno de Cristo tiene que ver con un tiempo de recompensa para el creyente. Sea, mi hermano, que nos vayamos antes de la tribulación, sea que nos quedemos en la tribulación como algunos dicen, y en esta semana vamos a estar viendo en las redes. Lo cierto es, mi hermano, que hay una recompensa para el creyente. Ahora, si tú dices: a mí no me interesa la recompensa, con tal que yo sea salvo, pues no sé qué va a pasar contigo, mi hermano. Pero la Biblia dice que esa corona que Dios te lo va a dar, va a ser para que cuando tengamos un tiempo de adoración en el cielo, tú agarres esa corona y lo lances a los pies del Señor. La recompensa que nosotros vamos a obtener
tiene como fin un acto de adoración a Dios, porque aún esa recompensa no la merecemos. Y nosotros vamos a sacar esa corona, esa recompensa, y lo vamos a colocar a los pies de Jesús diciendo: digno eres de recibir el reino, la gloria y el poder. Te pregunto, mi hermano, ¿estás tú consciente del pronto retorno del Señor Jesús? ¿Estás tú cumpliendo la misión de predicar el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Estás hablando del arrepentimiento? ¿Estás hablando de que la gente crea en Jesús? ¿Estás tú, mi hermano, cuidando los dones que Dios te ha dado? ¿Estás cuidando el ministerio? ¿Estás cuidando tu integridad? Por eso Pablo decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser, mi hermano, que alguien tome tu corona, como dice la Escritura, y que aquello que era para ti por no perseverar, mi hermano, otro perseveró. Y ojo, Dios es juez justo. Todos estamos aquí en la tierra, y dice la Escritura que será en un abrir y cerrar de ojos el retorno de Jesús. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será la venida del Señor Jesús. Y el creyente, mi hermano, no se va a esconder con miedo. Muy por el contrario, va a salir porque ha preparado sus ropas blancas. Como la esposa se ha vestido de lino fino, espera al Mesías Jesús para que Él nos lleve a su presencia. Y luego, mi hermano, en un momento regresaremos a la tierra a reinar 1000 años con Cristo. Y Él enseñará cómo es que sí se puede usar la teocracia en la tierra. No la democracia, no el socialismo, no el comunismo, la teocracia. El gobierno de Dios va a ser durante 1000 años el modelo que Dios siempre había querido que se realice en la tierra por sus hombres, por sus gobernantes. Jesús va a reinar 1000 años y va a demostrar que sí puede haber teocracia en un mundo caído. Te pregunto, mi hermano, ¿estás anunciando el retorno de Cristo a través de la predicación del Evangelio? ¿Estás cuidando tu vida personal? En esta mañana estamos terminando este ciclo de Hablemos de Jesús. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana, pero Cristo también viene otra vez. Y está en ti, mi hermano, el que hoy día mismo tú le digas: está bien, Señor, yo voy a hacer todo lo posible para predicar tu evangelio. Yo voy a hacer todo lo posible, no por el galardón, no por el premio, no por la recompensa, sino porque te amo, Señor. Y no quiero, al igual que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso va a ser mi consigna. Nadie de mis amigos se va a ir al infierno. Yo le voy a hablar de Cristo. Si él decide rechazar el mensaje de Cristo, él decidirá. Pero yo decido a partir de ahora volverme en un testigo de la obra de Jesús a todo lo que me rodea. ¿Y qué te parece si seguimos esta mañana, mi hermano, orando y diciéndole eso al Señor? Señor, así como tú dijiste que vamos a ser testigos, yo quiero ser testigos real. A partir de ahora, ábreme las puertas para que aquellos a quienes tú quieres que yo hable, dame sabiduría para acercarme y hablarle del mensaje de Jesús, para que Él tenga oportunidad de arrepentimiento. Oremos. Padre, en esta mañana te damos las gracias, que sabemos que tú vienes pronto y sabemos que tu deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Tú no quieres que nadie se pierda, pero nosotros, Señor, estamos haciendo caso omiso a compartir tu palabra por diferentes razones, pero en esta mañana, Señor, queremos comprometernos ante ti de que si se presenta la oportunidad de hablar de ti, lo vamos a hacer. Vamos a compartir el evangelio del reino, el evangelio que transforma vidas, aquellos amigos, aquellos familiares, aquellos que aún no te conocen, porque bendito Dios, tú eres un Dios real. No estás tú clavado en una cruz, no estás tú metido en un templo, porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Y a ese Cristo es que vamos a anunciar. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Y si usted, mi amigo, usted, mi amiga,
nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentimiento qué significa? No significa que me siento mal por algo que he hecho. Arrepentimiento significa que si yo estaba haciendo algo mal, estaba yendo, por decir, hacia este lado, equivocado, yo hago un alto y me arrepiento. Significa giro y regreso hacia el otro lado y no vuelvo a ir hacia el lado equivocado. Arrepentimiento significa que yo doy una vuelta de 180 grados y nunca vuelvo a ese mismo camino. Significa abandonar el pecado. Significa renunciar a todo aquello que ofende a Dios. Y el arrepentimiento viene acompañado de decirle al Señor Jesús, yo quiero que tú tomes mi mano y de que tú me acompañes a partir de ahora a vivir una vida cristiana conforme a tu voluntad. Porque tú no estás clavado en una cruz, tú resucitaste y tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que tú seas el amo absoluto de mi vida. Y si ese es tu deseo, si esa es tu decisión, tú tienes que decirle al Señor ahí en tu lugar, tú orar, porque mi oración no va a ser que tú puedas acercarte a Dios. Tú mismo tienes que decirle al Señor, Señor, yo quiero en esta mañana que tú seas Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando tú le pides eso al Señor, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento. En ti está la decisión de decirle a Jesús que sea Señor de tu vida. Y si tú has hecho eso, si tú has decidido, escríbenos. Si eres joven, si eres señorita, si eres un hombre, si eres una mujer, si eres un matrimonio, y de esa manera puedas crecer en Cristo y puedas conocer más acerca de los caminos del Señor. Lo dejo en tus manos. La salvación está cerca de ti, tú tienes que tomarla. Que Dios te bendiga. Shalom, mis hermanos, y hasta la siguiente reunión. Bendiciones.